Bienvenidos a esta segunda parte del curso de termografía. En esta sección estaremos viendo el uso de las cámaras termográficas Testo 865, 868, 871 y 872. Estas cámaras pertenecen a la misma familia y comparten características en común, menús y navegación. Físicamente presentan también el mismo formato. Se diferencian principalmente por su detector en cuanto a su resolución, sensibilidad y algunas funciones adicionales, como por ejemplo la conectividad Wi-Fi y Bluetooth. La cámara básica es la Testo 865 y los modelos superiores poseen características mejoradas o funciones adicionales con respecto a ella. Por lo tanto, voy a estar explicando la definición de las especificaciones de las cámaras termográficas en general para el modelo Testo 865. Recomiendo entonces ver este módulo completo sin saltear la primera parte, aunque el modelo de cámara adquirido no sea la Testo 865. Vamos a comenzar entonces por la cámara Testo 865, que si bien es la cámara más básica del catálogo Testo, presenta características profesionales y una excelente relación calidad-precio en el mercado. En esta diapositiva se muestra la vista anterior y posterior de la cámara Testo 865. Esta cámara permite la realización de trabajos de mantenimiento eléctrico y mecánico, así como también resulta una herramienta extremadamente útil en el ámbito de calefacción, plomería y otras tareas de mantenimiento edilicio en base a sus características. Esta cámara es provista en un robusto maletín que incluye la batería, el cargador, el cable micro USB para la carga de la batería en la cámara y para la descarga de las imágenes a PC, así como también incluye la guía de pasos rápidos, la hoja de test de fábrica o protocolo de calibración y las instrucciones para la puesta en marcha. Tanto la versión completa del manual como el software profesional y RSoft se descargan de forma gratuita desde nuestra web www.testo.com.ar. Voy a detallar ahora las características de las cámaras termográficas y en particular de la Testo 865. Las cámaras termográficas tienen tres resoluciones. La primera de ellas es la resolución de infrarrojos o simplemente resolución. Esta especificación corresponde a la cantidad de columnas y filas que posee el detector de la cámara. De forma nativa, entonces, la cámara Testo 865 tiene un detector de 160 por 120 píxeles y por lo tanto produce imágenes compuestas por 19.200 puntos de medición. Tanto desde la cámara como desde el software podemos tener acceso al valor medido de cualquiera de estos puntos. Es decir, al grabar una imagen, estamos guardando esta matriz de valores completa. La segunda de las resoluciones corresponde a la sensibilidad térmica o resolución térmica o Noise Equivalent Temperature Difference o NETD o NETD, y este valor corresponde a la mínima diferencia de temperatura que la cámara puede interpretar como valores distintos. Esto es entonces la resolución en temperatura. Mientras más chico sea este valor, más sensible es el detector de la cámara. Esta especificación viene dada en milikelvins, es decir, milésimas de grados Celsius. Para termografía de mantenimiento eléctrico y mecánico, las cámaras deben tener un valor de sensibilidad térmica menor o igual a 120 milikelvins, y este es el valor que posee el detector de la cámara Testo 865. A partir de las cámaras entregadas de fábrica con firmware mayor o igual a 1.23, esta característica pasó a ser de 100 milikelvins, es decir, se introdujo un detector más sensible. Otra característica de las cámaras es el FOV, Field of View o campo de visión. Esto es la apertura del objetivo dada como el ángulo en horizontal y el ángulo en vertical. Para esta cámara es de 31 por 23 grados. La distancia mínima a la cual la cámara puede hacer foco es de medio metro. Sin embargo, se observa en la práctica que esta especificación es un tanto conservadora y en realidad podemos obtener imágenes nítidas, bien enfocadas, aún a 20 centímetros de distancia. La tercera de las resoluciones es determinada a partir de la resolución de infrarrojos y del campo de visión de la cámara. Esta tercera resolución corresponde a la resolución geométrica o IFOV por Instantaneous Field of View o campo de visión instantáneo. Para la cámara Testo 865, este valor es de 3,4 miliradianes.
Para explicar este concepto voy a recurrir a la ilustración de la diapositiva siguiente. En esta imagen vemos el foco o campo de visión de la cámara proyectado a una distancia de 1 metro. Recordando que la cámara ve la superficie de forma matricial y conociendo los ángulos correspondientes al FOV, por trigonometría podemos saber de forma sencilla a qué área corresponde el tamaño de la matriz del detector y, por lo tanto, de la imagen en pantalla proyectada a esta distancia. Vemos que tomando una imagen a 1 metro de la superficie a evaluar, nos queda representada en pantalla un área de 0,55 por 0,41 metros. Si además tomamos la cantidad total de columnas que tiene esa matriz y dividimos el ángulo horizontal por esa cantidad, entonces podemos saber qué ángulo le corresponde a cada uno de los píxeles. Es decir, que si tomamos los 31 grados que tiene este objetivo en horizontal y lo dividimos por 160 píxeles, luego lo pasamos a miliradianes, llegamos al valor de 3,4 miliradianes que veíamos en las especificaciones y que corresponde al IFOV o mínimo tamaño de objeto detectable. ¿Qué significa este valor y qué implicancias tiene? Se utiliza el valor en miliradianes justamente porque a 1 metro de distancia el valor numérico de la apertura del ángulo coincide con el ancho o el alto del píxel. Vamos a considerar que los píxeles son cuadrados por practicidad. Entonces, a 1 metro de distancia, cada píxel de la pantalla representa 3,4 por 3,4 milímetros de la superficie. ¿Qué pasaría si intentáramos obtener una medición de un objeto que a la distancia actual resulta más pequeño que un píxel? Sucedería que el detector de la cámara recibiría la potencia emisiva promedio del área de un píxel y si el objeto es más chico, entonces en ese promedio estaría considerando el valor de fondo alrededor del objeto, con lo cual la medición calculada de temperatura no corresponderá ni al objeto ni al fondo. Pensemos, por ejemplo, en la cabeza de un tornillo, de la cual nos alejamos con la cámara hasta que esa cabeza de tornillo esté representada por un solo píxel. En ese contexto, si tuviese la suerte de que justo la cabeza de tornillo coincide con un píxel de la matriz, podría medirlo, pero lo más probable es que el objeto caiga entre 2 píxeles o entre 4 píxeles. Entonces, en cada píxel, el valor de la potencia emisiva recibido por el detector y convertido a valores de temperatura tampoco correspondería a la temperatura del objeto ni a la del fondo para esos píxeles. Vemos entonces que no es condición suficiente que el objeto tenga el tamaño de un píxel de la pantalla para poder realizar una medición confiable. Como regla práctica, pedimos que el objeto tenga por lo menos 3 veces el tamaño de un píxel en la pantalla. Esto lo vemos representado en la imagen con el círculo azul. Lo que nos garantiza esta regla es que al menos uno de los píxeles cae de lleno en el objeto. Entonces, el mínimo tamaño de objeto medible a 1 metro de distancia es el valor de la especificación de IFOV, o mínimo tamaño de objeto detectable, multiplicado por 3. Si queremos conocer el tamaño del menor objeto medible a una distancia distinta a 1 metro, simplemente multiplicamos adicionalmente por esa distancia. Para resumir, podemos realizar la toma de una imagen de un objeto a una distancia máxima tal que el tamaño de ese objeto representado en pantalla sea de al menos 3 píxeles de ancho o de alto. En la práctica no necesitamos hacer ninguna cuenta. La cámara termográfica tiene una opción para mostrar directamente el IFOV en pantalla. Simplemente debemos considerar que los objetos a medir deben ser de un tamaño mayor a esa referencia que se muestra en pantalla. Si no se cumple con esto, significa que debemos acercarnos al objeto. Volviendo a las especificaciones, entonces ahora sabemos cuál es la máxima distancia a la cual podemos realizar la toma de las imágenes y también la mínima, que es la distancia mínima de enfoque. Las cámaras Testo incorporan una tecnología llamada Super Resolution que nos permite obtener imágenes que tienen 4 veces la cantidad original de puntos de la matriz del detector. Cabe destacar que estos valores no son interpolados, sino que la cámara aplica un filtro de convolutivo a partir de una ráfaga de imágenes que toma desplazadas en el tiempo y en el espacio. Esto se logra gracias al movimiento natural de la mano, es decir, al pulso del usuario, al tomar la imagen. Ese desplazamiento mínimo permite aplicar la superresolución y todos los valores de la matriz resultante fueron realmente captados por el detector.
Para aplicar la Super Resolution no es necesario realizar ningún movimiento con la mano, sino que la toma de la imagen se realiza como se haría normalmente. Solamente se requiere activar esta opción por menú tildando una casilla. Como la Super Resolution genera tamaños de archivo más grandes, la obtención de estas imágenes es a expensas de la cantidad máxima que se puede almacenar en memoria. Pero aún aplicando la Super Resolution, la cantidad de imágenes que puede tomarse es mayor a las 1000 imágenes. Y dado que a medida que uno realiza los trabajos va descargando y borrando las imágenes viejas, es recomendable tener siempre la Super Resolution activada. Si activamos la Super Resolution, la imagen que originalmente tenía 160 x 120 píxeles, ahora pasa a tener 320 x 240 píxeles. Habíamos visto que la resolución geométrica era el angular dividido por la cantidad de píxeles a lo ancho de la matriz. Por lo tanto, si ahora tenemos más píxeles, entonces el mínimo tamaño de objeto detectable, o IFO, también es más chico. Si bien debería ser de la mitad, al agregar el doble de píxeles, como esto es un artilugio matemático y no tenemos la misma densidad de puntos en los bordes, el nuevo IFO pasa a ser de 2,1 y esto es una mejora sustancial en la capacidad de detección de objetos a la misma distancia. O, visto de otro modo, podemos alejarnos más del objeto para tomar una imagen con la misma calidad. La frecuencia de actualización de imágenes es de 9 Hz y esto significa que la matriz completa de valores se genera 9 veces por segundo. El foco de esta cámara es fijo y la imagen siempre estará enfocada cuando se tome a una distancia mayor a la distancia focal mínima. La banda espectral corresponde al infrarrojo de onda larga de 7,5 a 14 micrones. Tiene un display TFT de 3,5 pulgadas y posee 4 paletas de colores para representar a la imagen en pantalla. Luego, si se descarga la imagen a PC, tenemos una mayor variedad de paletas a disposición. El rango de medición es de -20 a 280 grados. La exactitud es de +/- 2 grados o el 2% del valor medido. Aplica el valor mayor. Se muestran las funciones de medición que estaremos viendo en la demostración práctica. La memorización de imágenes se realiza en formato BMT que se abre con el software IRSoft exclusivamente, pero además pueden guardarse las imágenes como JPG en la propia cámara o bien exportarse en diversos formatos desde el software una vez descargada. La memoria interna de la cámara es de 2,8 GB que nos da una capacidad de más de 2000 imágenes sin Super Resolution o más de 1000 con Super Resolution. Y la batería es de litio, iones de litio, con una autonomía de 4 horas de uso continuo. El rango de temperaturas de servicio es de -15 a 50 grados y el rango que soporta físicamente la cámara es más amplio para el almacenamiento. Es importante utilizar la cámara en entornos que tengan una humedad relativa del 20 al 80% sin condensación. Vemos también las especificaciones estándar de datos físicos de la cámara, como por ejemplo el peso y las dimensiones. Vamos a pasar a describir ahora las características de la cámara Testo 868. La cámara Testo 868 incorpora con respecto a la Testo 865 un detector de mayor sensibilidad, pero además características de interés para facilitar el trabajo cotidiano de inspección en mantenimiento de licio eléctrico y mecánico. Esta cámara termográfica incorpora una cámara de fotos integrada. Cuando tomamos la imagen, en el mismo archivo se guarda la imagen termográfica y la foto a la par. Esto nos facilita la correlación entre ambas imágenes, ya que si las tomáramos por separado, por ejemplo, con la cámara termográfica por un lado y con un celular por otro, luego tendríamos que enumerarlas de tal forma que podamos hacer corresponder una con otra. En general, las termografías suelen ser bastante similares cuando se realiza una ruta de inspección y a veces es difícil encontrar qué foto corresponde a qué termografía. En ese sentido, el hecho de tener ambas juntas en el mismo archivo nos ahorra mucho tiempo. Por otro lado, la cámara Testo 868 también incorpora un módulo de conectividad Wi-Fi que nos permite vincularla a un celular o a una tablet mediante la app Testo Termografía. Esta app es una versión reducida del software IRSoft que además nos permite usar al dispositivo móvil como una pantalla secundaria y también realizar la descarga de las imágenes a ese dispositivo de forma inalámbrica.
Nos permite generar también el informe con las imágenes térmicas in situ y enviarlas por mail convenientemente en el mismo momento, ya sea a la propia oficina o al cliente solicitante. En cuanto a las especificaciones técnicas, vemos que esta cámara tiene la misma resolución de detector que la Testo 865, pero tiene una mejor sensibilidad térmica, correspondiente a 100 mK. Esta sensibilidad es de 80 mK para las cámaras que traen de fábrica firmware en versiones mayores o iguales a 1.23. Esta cámara incorpora el módulo de conectividad Wi-Fi, como se mencionó anteriormente, tiene un rango de medición hasta 650 grados, también superior al de la 865, incluye la cámara digital de fotos y también incorpora la tecnología Testo y Assist para determinar automáticamente la emisividad y temperatura reflejada en las situaciones de medición mediante los stickers y markers que, como podemos ver en la imagen, viene incluido un pack de 3 stickers con el pedido de la cámara. Pasando a la cámara Testo 871, vemos que esta cámara posee un detector de mayor resolución y también una mejor sensibilidad térmica que las dos anteriores. El valor de sensibilidad térmica corresponde a 90 mK y para las cámaras con firmware de fábrica mayor o igual a 1.23, el valor de sensibilidad es de 80 mK. Al variar la resolución de la cámara y también el angular, que es distinto, varía el valor del IFOV. Además de las características especiales que ya incorporaba la Testo 868, a esta cámara Testo 871 se le incorporó un módulo Bluetooth para poder comunicar con sondas de termohigrómetro Testo para la función de detección temprana de moho y de riesgo de condensación, así como también la comunicación con la pinza amperométrica Testo 770-3. Aun si no se dispone de estos instrumentos, es posible ingresar estos valores auxiliares a mano y serán guardados en el mismo archivo junto con la termografía. De esta forma, como mínimo, nos agiliza el trabajo de notación de valores auxiliares. La cámara tiene también un modo solar que nos permite anotar el valor de la radiación solar medida aparte, con un solarímetro no incluido, para incorporarlo en el archivo de la termografía cuando se trabaja con paneles solares y este valor es requerido. Con respecto a las otras cámaras de la familia, las Testo 872 posee una mayor resolución de detector y una mayor sensibilidad térmica correspondiente a 60 mK. Para las cámaras de fábrica con firmware mayor o igual a 1.23, esta sensibilidad térmica es de 50 mK. Esta cámara posee un gran angular de 42 grados de apertura en horizontal, característica que la vuelve ideal para la termografía de fachada de edificios, en conjunto con su alta sensibilidad térmica. Es decir, que esta cámara está optimizada para el conjunto de aplicaciones relacionadas con la termografía edilicia y consultoría energética. Además de incorporar todas las funciones adicionales de las Testo 868 y 871, esta cámara incorpora una mayor variedad de paletas, un puntero láser para poder indicar dónde se está midiendo directamente sobre la superficie, e incorpora también a las funciones de análisis la medición por zona y mínimo y máximo de área. Habiendo visto las características de las cámaras termográficas de esta familia, en la próxima sección vamos a estar viendo el uso de las mismas. Pero antes de pasar a la demostración práctica, quisiera repasar tres conceptos importantes acerca de la termografía. Primero, recordemos que la cámara es un instrumento de medición pasivo, sin contacto, y por lo tanto podemos medir cualquier proceso sin interferir con el mismo y a distancia. La cámara representa en pantalla la distribución de temperaturas superficiales. La cámara no puede ver a través de los objetos, siempre debemos tener intervisibilidad directa con el objeto que vamos a evaluar. Esto significa que en tableros eléctricos, por ejemplo, debemos remover las tapas y acrílicos o materiales aislantes, aun si son transparentes, si necesitamos evaluar un objeto detrás de ellos. De la misma forma, necesitamos considerar que no podemos ver a través del vidrio si estamos trabajando en termografía edilicia. Por supuesto, esto puede ser deseable, ya que nos permite medir la temperatura superficial del vidrio.
Y por último, recordar que las cámaras termográficas no miden de forma directa la temperatura, sino que detectan energía irradiada por las superficies en el rango de infrarrojos. Esto significa que debemos considerar en nuestro análisis los valores de emisividad de las superficies y las temperaturas reflejadas para poder obtener mediciones confiables si se desea la cuantificación. Por otro lado, antes de comenzar también a usar la cámara, es importante tomar nota de estas advertencias. La primera y más importante es que no se debe apuntar de forma directa al sol, ni a la llama o a procesos con temperaturas mayores al rango de medición de la cámara. Esto es para las cámaras que pueden medir hasta 280 grados, no someterlas a fuentes de radiación equivalentes a una temperatura mayor a los 500 grados, mientras que para las cámaras que pueden medir hasta 650 grados, no debe someterse el detector a radiaciones de fuentes que representen temperaturas mayores a los 800 grados. Si no se respeta esta indicación, pueden producirse daños irreparables en el detector, es decir, se pueden quemar píxeles. Si se queman píxeles del detector, en la pantalla de la cámara se van a ver de la misma forma que los píxeles quemados en un televisor, queda el píxel encendido permanentemente en un color. La segunda indicación importante es cargar y descargar frecuentemente la batería de la cámara. No se requieren ciclos de carga y descarga completos, sino que, al igual que todos los dispositivos que contienen baterías de litio, pueden realizarse cargas y descargas parciales. Si no va a usarse la cámara por un tiempo prolongado, es recomendable cargar la batería hasta un 40 a 60% y almacenarla fuera de la cámara en esas condiciones. Evite tocar la lente de la cámara para no contaminarla. La suciedad puede alterar la transmisividad de la lente y por lo tanto los valores medidos. De todas maneras, en esta familia de cámaras, la disposición de la lente hace que sea bastante inaccesible como para tocarla accidentalmente. Si aún así se ensuciara la lente, es posible su limpieza mediante un paño idealmente seco. Antes de pasar un paño por la lente, es recomendable soplar las partículas que pudieran haberse depositado sobre ella con un spray de aire comprimido de alta pureza para evitar provocar rayaduras sobre el objetivo. También, para evitar el ingreso de partículas y su acumulación sobre la lente, recuerde tapar el objetivo cuando no esté utilizando la cámara con el cubrelente. No utilice la cámara termográfica en presencia de niebla, condensación, lluvia o humedades relativas altas. Más allá de que pueda resultar inconveniente para la electrónica y los componentes de la cámara, este tipo de condiciones de medición tampoco se puede ver físicamente a través del agua. Las gotas de agua se comportan como cuerpos sólidos para las ondas infrarrojas detectadas por la cámara, con lo cual pueden generar distorsiones, obstrucciones o interferencias en la imagen y tampoco tendría sentido tomar las imágenes por este otro motivo, más allá de la seguridad física de la cámara. Ahora sí, vamos a comenzar con la demostración práctica de uso de las cámaras. Lo primero que vamos a hacer es colocar la batería, si todavía no lo hicimos. Para ello vamos a deslizar la parte anterior del mango hacia abajo y vamos a remover la tapa con el frente naranja. Quedará al descubierto la guía para colocar la batería de litio. Primero vamos a presentar la batería sobre la guía y una vez que haya calzado en la misma, vamos a empujar la batería hacia arriba, es decir, vamos a deslizarla en ese sentido hacia la pantalla de la cámara. Luego vamos a corroborar que la batería haya quedado correctamente fijada, intentando moverla suavemente hacia los costados. Cerramos nuevamente la tapa deslizándola hacia arriba. Para cargar la batería en la cámara necesitaremos conectar el cargador a través del conector micro USB que podemos encontrar levantando la tapa de goma del lado izquierdo de la pantalla de la cámara. Este mismo conector, con el mismo cable conectado a la PC en lugar del cargador, sirve para la descarga de imágenes también. Si retiramos el cubrelente, podemos ver que el objetivo de germanio está bastante profundo y es de difícil acceso accidental. Justo debajo del objetivo tenemos la cámara de fotos integrada en los modelos que disponen de la misma. La toma de las imágenes se realiza mediante el gatillo y la navegación se realiza mediante los tres botones de función que están justo debajo de la pantalla.
Vamos a encender la cámara manteniendo presionado el botón de encendido, que es el primer botón de la izquierda. Comienza la carga del firmware de la cámara y una vez que esté lista para usarse, se mostrará la imagen en pantalla junto con las referencias a un lado. Para garantizar la exactitud de la medición, la cámara realiza frecuentemente un ajuste de cero a la condición de temperatura ambiente actual. Esto es porque el detector también sufre un efecto de autocalentamiento y recibe su propia radiación, que debe ser compensada. La cámara termográfica tiene un tiempo inicial de calentamiento de 90 segundos. Para que las imágenes sean exactas, debe esperarse ese tiempo de calentamiento. Luego, cada vez que la cámara realice un ajuste de cero, se escuchará un clac y se congelará la imagen. Realizará el ajuste de cero y luego nos permitirá seguir obteniendo imágenes. Una vez que haya finalizado la carga del firmware, veremos las referencias en pantalla. En la parte superior de la pantalla tenemos la barra de estado, donde se muestra simbolizado el porcentaje de carga de la batería. En la parte central de la pantalla observamos que se muestra la medición de punto único. Debemos tener en cuenta que cuando obtenemos una imagen tendremos acceso a todos los píxeles de la pantalla, por lo tanto no es necesario apuntar específicamente con el centro al objeto que necesitamos medir, sino que basta con que el mismo esté dentro del encuadre de la pantalla. A la derecha de la pantalla tenemos la barra de colores que muestra la paleta seleccionada y observamos que hay 4 valores de temperatura, 2 encima y 2 debajo. Los 2 valores más externos, es decir, el de más arriba y el de más abajo, indican el rango de medición seleccionado. En el ejemplo que estamos viendo, este rango seleccionado es de menos 30 a 100 grados. Para las cámaras que miden hasta 650 grados, ese rango total está dividido en 2 subrangos seleccionables. Debajo del valor mínimo tenemos indicado el tipo de escala seleccionado. Esto corresponde a la referencia numerada como 6. En este caso observamos una letra A mayúscula. Esta indicación corresponde a la escala automática, es decir, la cámara determina el mínimo y el máximo de la escala en base al mínimo y al máximo absoluto de la matriz, o sea, de toda la pantalla. Otros valores posibles para la escala son M para manual y S para Scale Assist. Los valores del límite de la escala se muestran justo encima y justo debajo de la barra con los colores de la paleta. En la parte inferior derecha, indicado con la referencia 7, se muestra el valor de emisividad configurado actualmente. En la esquina inferior derecha se muestra el icono correspondiente a la función configurada en la tecla de atajo que veremos luego. En este ejemplo está configurada para la galería de imágenes. Por otro lado, es necesario aclarar que el menú está dispuesto en forma de lista, como vamos a estar viendo durante estos videos, para las cámaras con firmware menor o igual a 1.14, mientras que para las cámaras con firmware mayor o igual a 1.23, el menú está dispuesto en forma de mosaico. Las funciones en ambos casos son las mismas. Como comenté anteriormente, es recomendable tener siempre activada la Super Resolution para obtener imágenes de una resolución más alta. Para activar la Super Resolution, vamos a abrir el menú de la cámara presionando una vez la tecla OK. Esta misma tecla sirve de joystick, podemos verla hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. Vamos a buscar el menú de configuración, que es la última de las opciones, y dentro de este menú vamos a tildar la casilla que dice Super Resolution con la misma tecla de OK, presionándola. Listo, ahora tenemos la Super Resolution activada y las imágenes tomadas de ahora en más tendrán la mayor resolución. Vamos a comenzar con las funciones de medición. Para acceder a las funciones de medición, vamos a abrir el menú de la cámara con la tecla OK, vamos a ir a funciones de medición, vamos a abrir este menú, vamos a encontrar la opción de marcado de píxel. Dentro de este submenú tenemos la posibilidad de activar la medición de punto único, de punto caliente, es decir, el máximo de la pantalla, y de punto mínimo, o sea, el mínimo absoluto de la pantalla. Activando estas funciones podemos ver la ubicación y el valor de ese punto máximo y ese punto mínimo. Además, podemos ocultar todas estas referencias o activarlas todas a la vez.
Dentro del menú de funciones de medición tenemos también un submenú para seleccionar el rango de medición. Esta cámara tiene un rango total de medición de -30 a 650 que está particionado en dos subrangos, uno de -30 a 100 y otro de 0 a 650. Si vamos a medir temperaturas entre 0 y 100, podríamos seleccionar cualquiera de los dos rangos, pero es recomendable que se seleccione de -30 a 100 para obtener imágenes más nítidas. Si seleccionamos el rango de -30 a 100 y tenemos presentes temperaturas mayores a 100 en pantalla, esto será indicado por el máximo de la escala automática como más, es decir, sobre el rango. En ese caso, deberíamos cambiar al rango siguiente de 0 a 650 o bien dejamos que la cámara lo cambie automáticamente. Si aún así viésemos que nos sigue indicando más, significa que hay temperaturas fuera del rango total de la cámara. En este último caso, deberíamos desistir de realizar esa medición o podríamos generarle daños al detector. Otra de las funciones de medición disponibles en este menú es la medición de temperatura diferencial. Se nos habilita la posibilidad de seleccionar el tipo de diferencial, por ejemplo punto a punto, y luego seleccionar las referencias. Se muestra en la parte superior de la pantalla entonces el diferencial de temperatura. En el caso de elegir punto a punto, nos aparecerán los botones 1 y 2 en pantalla. Esto nos permite desplazar cada uno de los cursores. Tenemos otras opciones, no solamente punto a punto, sino que también tenemos punto valor, punto RTC. Y estos son los distintos diferenciales que podemos obtener con esta función. Hay que tener en cuenta que si no presionamos ningún botón, esa ventana donde se muestran las opciones de temperatura diferencial se oculta rápidamente, pero vuelve a aparecer si volvemos a presionar algún botón. Además, podemos salir de esta función con el botón de más a la derecha en esa pantalla para finalizar este menú. En particular, para la cámara Testo 872 hay además, dentro de este mismo menú, una función de medición que no está mostrada en este video, y esta función de medición nos permite generar un recuadro fijo dentro de la imagen y dentro de ese recuadro se muestran el mínimo y el máximo local del área. Dentro del menú de funciones de medición, también podemos ingresar manualmente los valores de medición externos que de otra forma mediríamos con sensores conectados por Bluetooth, tales como la humedad relativa del aire, la temperatura ambiente o la corriente, o la tensión y potencia. En el caso de la humedad relativa del aire y la temperatura ambiente, estos valores se usan para generar la imagen de humedad y riesgo de condensación. Cabe recordar que una cámara termográfica no puede medir la temperatura del aire porque ve a través del mismo. Por eso es necesario indicar este valor externamente. En cambio, los valores eléctricos de tensión, corriente y potencia y el valor del modo solar no tienen influencia en los valores medidos por la cámara, sino que sirve ingresarlos para que estén en el mismo archivo de la imagen térmica cuando se descargue. Otra de las funciones que encontramos en este menú es la función IFO. Al activarla, nos convierte el punto único en el centro de la pantalla en la referencia de IFO, es decir, el objeto medible más pequeño a la distancia actual. Si el objeto que vamos a medir está representado por un área menor que esta referencia, deberíamos acercarnos al mismo. Cerramos el menú de la cámara con la tecla Escape. Para cambiar la combinación de colores de paleta, podemos utilizar el atajo del botón OK con el menú cerrado y presionando el mismo botón joystick hacia arriba o hacia abajo. Alternativamente, podemos seleccionar la paleta mediante la opción paleta en el menú principal de la cámara
donde están listadas por nombre y se muestra un pequeño icono con las combinaciones de colores. Dentro del menú Escala podemos seleccionar el modo automático, en el cual la cámara determina el mínimo y el máximo de absolutos de toda la imagen, o bien alguno de los otros dos modos, que son el modo manual y el modo Scale Assist. Como se explicó anteriormente en el módulo 1, el modo de escala manual nos permite ingresar manualmente los valores del mínimo y el máximo de la escala, logrando saturar los valores por debajo del mínimo o por encima del máximo y brindando un marco de referencia fijo para la representación de las temperaturas mediante colores. Vemos entonces que en el modo manual nos permite ingresar manualmente el valor mínimo, el valor máximo, y tengan en cuenta que existe una posición intermedia, y esto lo podemos ver por los números que están marcados en naranja. El joystick tiene hacia la derecha tres posiciones en realidad. La primera vez que presionamos hacia la derecha nos deja modificar el mínimo, la segunda nos deja modificar mínimo y máximo para subirlos o bajarlos al mismo tiempo, y presionando hacia la derecha una vez más modificamos finalmente el máximo. Vemos el efecto de subir la temperatura máxima. En este caso, subimos la temperatura mínima y vemos cómo varía el contraste de esta tasa, mientras que la otra desapareció por completo. Esto es por el rango seleccionado de la escala. A medida que reajustamos la escala, vemos cómo aparece la otra tasa que está a una temperatura mayor y hacemos desaparecer la que está en rango más bajo. Es decir, la escala manual nos permite también filtrar objetos por rango saturando con los colores de los extremos de la paleta. Por otro lado, si vamos a la escala automática, se vuelven a ajustar estos valores al mínimo y máximo absolutos. Y si vamos al modo Scale Assist, lo que vamos a observar es que nos pide que ingresemos la temperatura interior de una vivienda, un edificio, y la temperatura exterior. Un problema frecuente que tenemos cuando realizamos termografía edilicia es que al apuntar a una fachada de un edificio nos sale el cielo de fondo, y esto hace que automáticamente, si ponemos la escala en auto justamente, se vaya a fondo de escala el valor del mínimo, con lo cual estaríamos utilizando una gran porción de la paleta de colores y de la escala en representar valores que en realidad no nos interesan y no nos sirven para el diagnóstico termográfico. Por este motivo se creó el modo Scale Assist, que nos permite representar de forma óptima la imagen ingresando estos dos valores de temperatura. A partir de estos dos valores, la cámara termográfica calcula el rango óptimo para poder apreciar los puentes térmicos en la fachada de un edificio. En modo Scale Assist, entonces, configuramos el valor en el interior del edificio y el valor exterior. Y el modo Scale Assist está representado con la letra S en la parte inferior derecha de la paleta. Cambiando a manual, vemos que es representado con M y automático con A. Ahora que hemos visto todas las funciones básicas de la cámara, estamos en condiciones de tomar nuestra primera imagen. Para ello vamos a apuntar al objeto que queremos medir, nos vamos a asegurar de que la imagen esté correctamente encuadrada y enfocada y vamos a presionar el gatillo para tomar la imagen. Tan sencillo como eso. Es decir, las consideraciones son prácticamente las mismas que en fotografía para tomar una imagen normal, ya que los ajustes de la imagen termográfica pueden alterarse una vez guardada la imagen también.
Sin embargo, es necesario observar que el rango seleccionado de medición de temperatura coincida con el rango que realmente se necesita medir en los modelos de cámara en los cuales sea seleccionable. Además, otro caso particular que podría darse es que una imagen nos quede fuera de rango, no porque realmente existan valores fuera de rango, sino porque configuramos en un valor incorrecto y extremo la emisividad de forma tal que algunos valores recalculados resultan groseramente sobreestimados y fuera de rango. Si esto sucediera y grabamos la imagen, los puntos que están fuera de rango son indeterminados. Por lo tanto, esa información se perderá como valor numérico y en su lugar se colocará un valor de 3 signos más indicando sobre rango y luego ese valor no podrá recuperarse. Para evitar esto, es recomendable trabajar como estándar con una emisividad alta, de 0,95, para que a lo sumo los valores sean subestimados y no se vayan de rango. Luego, si necesitamos reajustar el valor de emisividad, podremos hacerlo sobre la imagen tomada sin haber perdido valores medios de la matriz. Podemos consultar las imágenes almacenadas desde la galería en el menú de la cámara. Tomamos la imagen, vamos a la galería y vemos que al tener activada la Super Resolution, se generan dos archivos. Uno de los archivos comienza con las letras SR por Super Resolution y el otro es el archivo original sin Super Resolución y que comienza con las letras IR. Las imágenes son numeradas por la cámara automáticamente. Si la cámara tiene cámara de fotos incorporada, entonces al gatillar la imagen térmica automáticamente también se guarda en el mismo archivo la foto. Dentro de la galería de imágenes podemos abrir las imágenes ya tomadas y vemos que podemos alterar sus parámetros, como por ejemplo la paleta con el mismo atajo que lo hacemos normalmente. Y si abrimos el menú nuevamente, tenemos a disposición las funciones de medición, como la determinación de punto caliente y el punto frío. Esta vez sobre la imagen estática y almacenada en memoria. Además podemos borrar imágenes con la tecla de atajo, que es la de más a la derecha, y que como podemos ver en el icono de la esquina inferior derecha, tiene asignado el borrado. Nos pide confirmación antes de eliminar la imagen. Como había comentado anteriormente, otra forma de cambiar la paleta es mediante el menú. Dentro del menú podemos ver el menú de paleta. También podemos cambiar de la imagen infrarroja a la imagen real a partir del menú principal. Además, dentro del menú de paletas, podemos ver que una de las paletas tiene la función humedad. En el caso de activar esta paleta de humedad, veremos la imagen de riesgo de condensación. Si tenemos vinculada una sonda Testo 605i por Bluetooth, automáticamente se estará calculando el punto de rocío a partir de los valores recibidos por la sonda para los modelos de cámara que admitan esta función de vinculación Bluetooth. De otra forma, se utilizarán los valores de temperatura y humedad relativa ingresados manualmente, ya sea en la cámara, si la cámara tiene la opción, o bien en el software IRSoft, que en el software siempre se pueden ingresar estos valores a mano. Dentro del menú de configuración encontramos otro submenú que también se llama configuración y este menú de configuración contiene todos los ajustes básicos de la cámara, como por ejemplo el idioma, la fecha y la hora. Tenemos también para cambiar la unidad de temperatura y las opciones de ahorro de energía.
Dentro de las funciones de ahorro de energía, podemos cambiar el nivel de intensidad del display y también podemos elegir si la cámara se apaga automáticamente luego de cierto tiempo de inactividad. Otra de las funciones que tenemos es una opción de guardado de JPG adicional a la imagen extensión MMT. Esto funciona como una captura de pantalla con una extensión que puede abrirse en cualquier visualizador de imágenes, aunque no se disponga del software IRSoft. Esto permite visualizar las imágenes en cualquier PC ante una emergencia. Dentro de este mismo menú de configuración tenemos las opciones de activación de WLAN o Wi-Fi y Bluetooth según corresponda al modelo de cámara. Estos módulos de comunicación consumen batería extra, con lo cual es recomendable solo activarlos al momento de su utilización. Una vez activado el Bluetooth, solo deberemos encender la sonda 605i para lograr su vinculación, o bien, si se trata de una pinza amperométrica Testo 770-3, deberemos colocarla en modo de descubrimiento Bluetooth. Dentro de condiciones ambientales, podemos ingresar la temperatura ambiente y la humedad relativa. Esto es al margen de los valores que podrían medirse con una sonda de termohigrómetro Testo 605i externo vinculado por Bluetooth. Podemos visualizar también la información de la cámara saliendo de este menú y dentro de configuración vamos a información y vemos todos los datos de la cámara. También disponemos de un modo de pantalla completa. Esto nos permite tener una mayor superficie de trabajo ocultando las referencias. Por ejemplo, si estamos trabajando con una escala manual, ya están fijados los límites y no necesitamos tener todo el tiempo las referencias al costado. Por último, contamos también con las opciones de reinicio de la cámara, incluso del reseteo del contador de imágenes, la vuelta a los valores de fábrica y la opción de formatear la tarjeta de memoria interna no removible. La tecla de más a la derecha en la cámara funciona como un atajo. La función de esta tecla se puede definir y particularmente dentro de esta lista de opciones que tenemos para configurar esta tecla aparecen algunas opciones que no están en el menú principal. En particular en este modelo la opción que nos aparece extra es la de ajuste, que no es accesible a través del menú principal, pero podría haber otras funciones adicionales como por ejemplo la del zoom o la del láser. Para asignar entonces un atajo a esta tecla vamos a desplazar el joystick hacia la derecha con el menú principal cerrado. Esto va a hacer que se abra este menú de configurar tecla. Vamos a seleccionar con el mismo joystick la función asignar y le vamos a dar OK. Una vez confirmado, veremos que el atajo queda configurado y la función que tiene esta tecla se puede observar con un icono a la derecha en la parte inferior de la pantalla que representa esa función. Ahora, en lugar de entrar al menú principal para poder acceder a una de esas opciones, o bien para las opciones que solamente son accesibles desde esta tecla y no desde el menú principal, podemos tocar esta tercera tecla y acceder a la función inmediatamente. En este caso, la escala, tocamos y nos aparece inmediatamente la ventana de escala en lugar de tener que abrir el menú principal con la tecla de OK, buscar la opción de escala y darle OK nuevamente. En este caso configuramos el ajuste. El ajuste es el ajuste periódico que realiza la cámara, que se escucha un clac y que realiza el ajuste de exactitud cuando entramos en una nueva habitación que tiene una temperatura muy distinta a la anterior. Puede llegar a ser deseable realizar ese ajuste de forma manual para no tener que esperar a que la cámara lo haga de forma automática. Entonces, también se puede configurar como atajo esta función.
Dentro del menú principal tenemos la opción emisividad. Dentro de este submenú tenemos un pequeño listado de 8 valores de emisividad y también uno que dice personalizado. Vemos que los valores de emisividad que se muestran son valores de materiales muy comunes, algunos valores son muy extremos, y si vamos a personalizado nos permite cambiar a mano el valor de epsilon, y en cualquiera de los casos podemos ajustar también el valor de la corrección de temperatura reflejada, como vimos en el módulo 1. Esta cámara en particular, que estoy utilizando para la demostración, que es una Testo 878, tiene la particularidad de que posee la función eAssist. Esta función me permite determinar automáticamente la emisividad y la temperatura reflejada a partir de los stickers y markers, como habíamos visto también en el módulo anterior. Para conectar un dispositivo móvil, Android o Apple compatible con las cámaras termográficas Testo 868, 871 y 872, necesitamos primero descargar la app Testo Termografía en el smartphone o tablet desde Google Play Store o bien desde la Apple Store. La app es gratuita. En la cámara deberemos activar el módulo WLAN desde el menú de configuración, como vimos anteriormente. Luego, desde el smartphone o tablet, vamos a ir a las redes inalámbricas y nos vamos a conectar a la cámara termográfica como lo hacemos normalmente con cualquier red Wi-Fi. Si la cámara tiene un firmware igual o superior al 1.23, va a solicitar una contraseña para conectarse. Dicha contraseña es Thermography. En algunos casos puede llegar a suceder que el sistema operativo del smartphone o la tablet nos advierta que la red Wi-Fi no dispone de conexión a Internet y la dé de baja. Para evitar esto, es necesario seleccionar la casilla para que permanezca conectado a dicha red, aunque no tenga conexión a Internet cuando nos aparezca este mensaje. Una vez enlazado el dispositivo a la cámara, podemos abrir la app Testo Termografía y estará establecida la comunicación dentro de la app. Podemos utilizar el dispositivo móvil como pantalla secundaria, donde solo visualizamos lo mismo que en la pantalla de la cámara, o bien, si la utilizamos como control remoto, podemos controlar la cámara a distancia. También disponemos de la galería, que es distinta a la de la memoria en la cámara. Desde allí también podremos descargar todas las imágenes que estén presentes en la memoria de la cámara hacia la memoria del dispositivo móvil, pero la app también nos permite tomar de forma directa en la memoria del dispositivo móvil imágenes de la cámara sin pasar por la memoria de la cámara. Como la app de Testo de Termografía es una versión reducida del software IRSoft, recomiendo ver el siguiente módulo acerca del software para conocer más sobre la utilización de las herramientas disponibles también en la app.